menina outra edição de Time Out. Agora em Time Out, por um grau norte junto com nosso amigo Luciano Mazeu, que no momento aqui está na Argentina, preparando para o Paralímpico, todo lugar, outro ano na Paris. Luciano Mazeu, nós também temos hoje. Nós vamos Time Out. Cortinho, assim aqui, nós vamos back, nós estamos conversando com Luciano Mazeu. Televidente, danke porque nos conoce con el señor Luciano Mazeu de Para Taekwondo. Luciano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenernos de vuelta, como siempre, apoyando el para taekwondo de sus inicios en Aruba. Estás en Argentina ahorita. ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos en concentración para los Juegos Parapan de Santiago, que se inician el 17 de noviembre. Nuestra competencia es el 25. Así que estamos concentrándonos con el equipo de Argentina, haciendo entrenamiento en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, con el equipo de para taekwondo, y que también están apoyando el equipo nacional de sparring, ¿no? La selección mayor. ¿Y cómo les fue hasta ahora? ¿Están bien? ¿Estás contento de lo que estás viendo? Sí, estamos bastante bien, por suerte, tenemos la oportunidad de estar aquí, con el apoyo del equipo nacional, el entrenador nacional Gabriel Taburelli. Normalmente también nosotros entrenamos en México, pero en México tenemos competencia, o sea, hay un atleta que está en la misma categoría de ellos, y para estos juegos que son tan importantes es mejor no mezclar las cosas, ¿no? Y en el caso de Argentina no tiene alguien en el peso de ellos, así que no hay un conflicto de intereses. Ok, comprendo. Mira, el año 2023 era un año, pongámoslo así, excepcional para ustedes. Cuéntanos cómo les fue. Nos fue muy bien, la verdad que hemos conseguido bastantes logros, bastantes medallas. Uno siempre quiere más, inclusive el mundial. Estuvimos muy cerquita de conseguir la primera medalla en el mundial. Caímos en semifinales contra Brasil. Es el mismo quinto puesto que hemos tenido la última vez, así que no es que ni empeoramos ni mejoramos. Después, bueno, tuvimos en todos los Grand Prix, inclusive ahora estamos invitados al Grand Prix final porque estamos en el top 8 del mundo, y solamente el top 8 del mundo pueden participar en el Grand Prix final. Eso va a ser el 1 de diciembre. Nos complicó el tema de la clasificación por ranking. Todavía nos quedan la chance con los Juegos de Santiago y el Grand Prix final para acumular puntos, ya que tanto Corea como Azerbaiyán se posicionan en el top 6 y desplazaron a Inglaterra. Tanto Inglaterra como Irán, ahí están, y nosotros tres estamos peleando por ese puesto número tan deseado, el puesto 6, ¿no? Correcto. El mes de septiembre fue complicado para muchos equipos, pues tuvo el Mundial y el Grand Prix. Mira, la meta
está dentro de su agarre ahorita, pero la tarea se pone más fuerte, ¿lo notas? Sí, 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 es mucho más complicado, ahora es mucho más competitivo. No es imposible, estamos peleándola, como decimos siempre, siempre estamos peleando nosotros por Aruba y vamos a seguir peleándola hasta lo último. Por eso es que también vamos al Grand Prix de Inglaterra, que es el 1 de diciembre. Una vez salimos de Santiago, ni siquiera nos quedamos para la semana de clausura y el día siguiente que terminamos de pelear, nos estamos yendo para Europa. Muy bien, muy bien, No muy bajamos bien. los brazos. Ahora dime, para Santiago, ¿quiénes van a ser sus contrincantes? ¿Ya lo saben? Más o menos, porque he solicitado la lista de la Federación Mundial de la confirmación de qué atletas no confirmados y aún no han enviado la confirmación. Hemos visto que han agregado a una atleta de Costa Rica que las invitaciones bipartitas se cerraron el 30 de junio. Este atleta participó en el Mundial como primera vez después de los Juegos, o sea, la primera vez que clasifica como clase deportiva y aparentemente lo están invitando a Santiago. Así que no sé si esa persona va a estar en nuestro peso o en más 80, que más 80 están complicados que le falta gente. Ok, Entonces, todavía tengo que esperar la confirmación de la Federación Mundial con la lista final de Santiago. tremendo. Televidente, la clase de time out. Cortica si que los bienvenidos y más con Luciano Mazeo, nuestro coach de para taekwondo. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque nosotros conocemos con el señor Luciano Mazeo, directamente por Argentina. Luciano, ¿ves que el año 2024 puede ser el año para nuestra clasificación en los Juegos Paralímpicos del 2024 en París? Sí, sí, estoy, como dije, nada es seguro. Esperamos este año terminar con ranking y poder entrar por ranking. Caso contrario, en abril sería la clasificación continental y ahí en todo caso ya tenemos un plan B de entrenamiento, de fogueo antes de la clasificación para poder asegurarnos la clasificación. En el caso de clasificación continental, es el primero, es el que va, no es primero y segundo, no es oro y plata, sino en el caso de para fondo, solamente el oro es el que termina clasificando. Tremendo. Mira, tú sabes, para cualquier desarrollo de cualquier ramo deportivo, la base tiene que ser amplia. Y la base del Paralímpico acá en Aruba no es tan amplio. Quizás puede ser uno de sus metas para el 2024, ampliar la base. Estamos intentando hacer eso. Aparte necesitamos el apoyo, pero con el apoyo la carrera que hemos hecho con ellos, hemos demostrado que nosotros podemos hacerlo. Entonces ahí se pueden sumar más atletas y podemos tener más apoyo, ¿no? Del gobierno, del otro para deporte, de otras organizaciones, para seguir adelante. Al tener más atletas se necesita más apoyo y es un ciclo vicioso, ¿no? Yo sé, pero no es fácil, eso lo sabemos. No es fácil acá en Aruba, pero tú miras, tú puedes ver, tú puedes mirar y decir, mira, creo que para el 2024 tendremos quizás 3 o 4 o 5 atletas más, si no más. No, ahí se complica. El atleta que está más desarrollado es Elliot. Hay unos atletas que son muy jóvenes que podrían estar para Los Ángeles 2028. Eh, Algún atleta que salga de ahora tiene que salir realmente dentro de los primeros 4 meses de 2024, desarrollarse y a clasificaciones, tanto en para taekwondo o en otros deportes, ¿no? En el caso de para taekwondo, en menos 47 en las chicas hay una gran posibilidad que en las chicas en general que se pueda conseguir clasificación.
porque no carecen de muchas chicas. En los otros deportes también, en los otros deportes paralímpicos también. Pero en el caso del para taekwondo, casi se puede asegurar una clasificación a los Juegos de las chicas, Ok, menos 47, ok. menos 47. Mira, si conseguimos medalla en el para, panamericano, paralímpico, panamericano, ¿clasificamos para los Juegos Olímpicos? No, necesitamos más puntos, necesitaríamos los puntos de Manchester. Tenemos que ver qué puntos podemos sacar en Manchester. Aquí no, esto no es un torneo clasificatorio continental, no es un torneo que le dan una plaza a alguien. Estos solamente son puntos. Es un G4. En el Ok, caso de Manchester es un G10, son 100 puntos en juego, ¿no? wow, 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 wow. Hay trabajo para hacer entonces. Exacto, siempre. Mira, 2024, 2023 está terminando ya, estamos a mediados ya de diciembre aquí. Le quiero dar la oportunidad para ti agradecer en nombre tuyo y de Elliot a los que les ayudaron y a la gente de Aruba para el fin de año. Sí, agradecemos a todo el pueblo de Aruba que nos apoyó, siempre nos dio su aliento. Por supuesto, a Time Out, que siempre estuvo ahí presente para nosotros. Subsidy, todo lo que es el taekwondo en general que nos estuvo apoyando. Especialmente a la familia Lonstra y los amigos de nosotros, para poder hacer esto que empezó como un veremos qué pasa, a estar en los Juegos Paralímpicos en Tokio y una segunda vuelta en los Juegos de París. Les deseo a todo el mundo un feliz año nuevo y un excelente 2024, empezar con toda la fuerza y toda la energía, que es un año muy difícil, muy cargado de competencias y muy competitivo. Nosotros también te queremos desear lo mejor para esas Pascuas venideros y también para que el año 2024 sería el año grande para ustedes. Así es, haremos una segunda parada en los Juegos Paralímpicos, eso sería ideal, que, que de haber pasado dos Juegos directamente, eso sería como un broche de oro para toda esta carrera que estamos haciendo para taekwondo en Aruba. Y yo creo, nosotros creemos de Time Out seguro, sabemos el tiempo de calidad que ustedes han metido en esto y si yo comparo 2, 3 años atrás, wow, están muy lejos, están cerquita para clasificarse ya. Sí, algo impensado cuando empezábamos, ¿no? Cuando empezamos, decíamos, vamos a intentar llegar a Tokio, como una meta así muy lejos. Hoy, cuando terminamos con Tokio, ya dijimos, vamos a París. Eso ya es una cosa distinta, una forma de pensar distinta y con un objetivo bien claro. Y ese es nuestro objetivo. No es un juego para Panamericano, no es el París, los Juegos Paralímpicos, que es la celebración más grande del deporte a nivel mundial. Wow, wow, wow. Televidente, qué honorable. Nosotros tenemos amigo Luciano Mazzeo, por cierto, de nombre Time Out, nos quiere desear Luciano Abo, Elio también, feliz Pascua y un feliz año, año 2024, lo pide año grande com para taekwondo, angelar, assim, tanto você tem basta tempo estruturar, te guardo em cada deporte para taekwondo. Ahora, en Time Out, nuestro amigo Luciano Mazzeo. Luciano, gracias por todo. Éxito, hermano, y cuídese. Muchas gracias de corazón.